bienvenidos una vez más a La Mirada del Pacífico. Ya estamos llegando casi al final de la temporada. De hecho, quedan 3 programas, si no me equivoco. Creo que sí. Dos más. Y una entrevista. Ajá, sí. Y pues se termina, ¿no?, la segunda temporada. Entonces, pues muy buenos días, ¿no? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les agradecemos a toda la gente que se queda desde el principio hasta el final y que ayudan con la difusión de los temas del museo. Antes de finalizar, o mejor dicho, antes de que la temporada termine, nos hace falta hablar de 2 temas muy importantes para este museo, que en un principio es navegación prehispánica en Guerrero y construcción naval del siglo XVIII. Sí. Entonces, hoy es un primer acercamiento sobre la navegación prehispánica, si existió o no. En realidad es algo que es fascinante y que se ha abonado mucho en los últimos estudios, sobre todo los de la doctora Mariana Favila. Así es. Sí. Y bueno, ese libro también, ¿no?, un poco de publicidad, ¿no? Que el libro lo pueden comprar por internet, así se llama, ¿no?, Navegación Prehispánica, pero si no, en el museo tenemos un ejemplar. Así es. Y se puede consultar. Sí, es realmente un libro bastante especializado. Pues bueno, vamos a comenzar por este tema. Les agradecemos a los que se queden y hasta el final. Si tienen dudas, si quieren comentar algo, les agradecemos también que se suscriban, que compartan el video. Y pues nada. Entonces, maestro Marcelo, ¿existió o podemos hablar de que tuvimos navegación prehispánica en las costas de lo que hoy son Guerrero? Así es. Porque eso también, ¿no? Guerrero no existía en ese momento. Claro que no. Sí, sí. Pues buena pregunta, mi estimado Alfonso. Buenos días a todos nuestros seguidores, al público. Saludo también a nuestros compañeros atrás de cámara, a Roberto, a Edgar, Manuel, que están por allá, Uriel, en fin. Bueno, sí, la pregunta es sumamente interesante porque abre una perspectiva que realmente fue poco estudiada, esto de la navegación prehispánica en el Pacífico mexicano. Precisamente la doctora Mariana Favila, que acabas de mencionar, yo creo que es el trabajo más completo que se ha hecho sobre esto. Este es un libro, por cierto, toda la bibliografía que mencionamos la tenemos aquí en la biblioteca, que está a disposición para la consulta de todos ustedes. Entonces es un libro espléndido, un gran trabajo. Yo diría un trabajo pionero en este asunto, porque ha habido otros trabajos, pero no, digamos, la cuestión esta de la navegación prehispánica no ha sido abordada, no había sido abordada sistemáticamente como lo hace la doctora Favila. Entonces es muy importante. Ahora bien, cuando nosotros nos empezamos a preguntar acerca de si hubo navegación prehispánica, con qué características, etcétera, bueno, esta pregunta tiene 2 causas. La primera es que, bueno, aquí sí hay abundante documentación sobre la navegación prehispánica maya en las costas del Golfo y a todo lo largo de la costa de Centroamérica. Hay trabajos importantísimos sobre esto que nos ponen de manifiesto, es decir, ¿cómo era esta navegación? En primer lugar, ponen de manifiesto, por ejemplo, encontraron en excavaciones de petróleos mexicanos, de Pemex, encontraron una canoa larga, como de 20 metros, alrededor de 30 remeros, ¿no? ¿En dónde? Y esto fue en, si mal no recuerdo, fue en, creo que fue en Campeche, porque precisamente ahí mismo en Campeche se descubren instalaciones portuarias. O sea, ¿qué serían estas instalaciones? Pues hay vestigios como de muelles, ¿no?, de piedra, y también vestigios de edificaciones que presumiblemente servían para guardar la mercancía que luego iba a salir hacia Centroamérica o la que llegaba de allá. No solo eso, sino que, bueno, los españoles se admiran al encontrarse, cuando llegan a esta zona, al encontrarse estas canoas que llevaban 30 remeros cargadas de mercancías, pero también encuentran en la costa de lo que hoy es el estado de Quintana Roo,
en el Caribe. Señalización. Es decir, ¿por qué señalización? Es decir, señalaban los pasos que había entre la cadena de arrecifes que está frente a la costa en el caso, por ejemplo, frente a Tulum, frente a toda Cancún, toda la costa del Caribe de Quintana Roo. Hay pasos, entonces, para llegar a la costa, porque la navegación que se hacía, pues solamente navegaban de día. De noche se acercaban a la costa, bajaban, comían, ahí descansaban y al otro día a seguir. Entonces cada día tenían que llegar a la costa. Pero para llegar a la costa había que pasar la barrera de arrecifes, pero la barrera de arrecifes no la puedes pasar por cualquier lado. Tienes que tener pasos, hay que encontrar pasos que permitan que tenga el mar la suficiente profundidad como para que pase la embarcación. Y los españoles se admiran porque estos pasos estaban señalizados, es decir, durante el día los navegantes mayas, en este caso, ponían trapos, banderas para señalar dónde estaba el paso. Es decir, la canoa llegaba, se enfilaba en la señalización y entonces por ahí podía entrar, ¿no? Y de noche prendían hogueras, fogatas para mostrar esos pasos, porque no siempre se les hacía a tiempo, llegaban a tiempo antes de que se acabara la luz, ¿verdad?, para llegar a esto. Entonces, esto es un antecedente muy importante y al mismo tiempo, esta fue una de las causas que generaron la pregunta, bueno, ¿qué pasó en las costas de Guerrero? Si pasó algo similar. La otra causa fue una plática que yo tuve con el doctor Jaime Litvak King, arqueólogo, una eminencia, ya fallecido, cuando presentó aquí un libro que se llama, que también lo tenemos aquí, Cihuatlán y Tepecuacuilco, dos provincias tributarias de la Ciudad de México, bueno, de Tenochtitlan. Y en ese libro, Litvak King analiza, en las imágenes que vamos a ver ahora, analizan los tributos, es decir, lo que tributaban los habitantes de la provincia de Cihuatlán, que ahora es la Costa Grande de Guerrero, de Acapulco hasta Zihuatanejo, que tributaban a Tenochtitlan. Y entre otras cosas menciona, según los datos que él extrae del Códice Mendocino y de la matrícula de tributos, ¿no?, que son documentos de, bueno, el Mendocino es del siglo XVI, la matrícula son del siglo XVI, pero tienen información anterior. Y ahí encuentra cómo los habitantes de esta zona, entre otras cosas, tributaban a la Ciudad de México plumas de aves, la plumaria mexicana, ¿no?, sobre todo, bueno, aquí de la zona de la Sierra de Atoyac, que es muy rica en aves ahí, bueno, todos los que conozcan esa zona sabrán de esto, conchas marinas y pescado. En algunos casos se habla de pescado, no se menciona qué tipo de pescado, pero en otros casos se habla de pescado seco, que se tributaba. Entonces eso evidentemente demostró pues una relación entre los habitantes de la costa de la provincia de Cihuatlán, o la Costa Grande de Guerrero, con el mar. Y entonces, bajo esa premisa, yo le pregunté al doctor Litvak, bueno, ¿qué pasaba en Guerrero? Es decir, ¿qué teníamos? ¿Qué investigación había? ¿O de qué? ¿Cómo sabemos si había o no navegación prehispánica? Y entonces él me dio una respuesta y me dijo, bueno, mira, hay dos posibilidades. Una, no había nada, y la otra es que sí hubo, pero no está investigado. Yo me adherí, me pareció lógica la segunda, y prueba de ello es que aparece años después el trabajo de Mariana Favila, que nos habla de todo esto. Entonces, estos son los antecedentes que nosotros fuimos, a lo largo de la historia del museo, ¿verdad?, fuimos recopilando para responder esta pregunta, si hubo o no navegación prehispánica en las costas del actual estado de Guerrero y parte también de Oaxaca. Eso por una parte. Pero aparece después un testimonio que nos habla de la navegación en la Costa Chica. Fíjense, nos vamos de la Costa Grande a la Costa Chica, y de Oaxaca y de Guerrero. Y es el espléndido códice de Mixteco, Souché Nutal, en donde se narra, bueno, es una genealogía, ¿no? Es decir, ahí se habla
de las dinastías, las casas nobles, de los señores principales mixtecos, especialmente del señorío de Tututepec, que está en la Costa Chica de Guerrero. Por cierto, para llegar ahí, si se va uno por la Costa Chica, pues de aquí a Acapulco son como 9 horas para llegar ahí. Pero no se crean, ¿cómo? A Tututepec. A Tututepec, sí, pero no crean ustedes que es porque está tan lejos, no. El problema es que la parte de la carretera que va de Acapulco a Pinotepa Nacional está en buenas condiciones relativamente, pero de Pinotepa Nacional hacia Oaxaca está horrible, porque no solo hay baches, sino que hasta le pusieron topes. Entonces, entre los baches y los topes, ahí no vas a más de 20, 30 kilómetros por hora en algunos lugares. Bueno, y entonces ahí encontramos, en esta genealogía, que es el espléndido Códice Nutal, es uno, bueno, ustedes lo están viendo aquí, es uno de los códices que, pues no sé, más llamativos, con un dibujo de una precisión, los colores son de una viveza extraordinaria. Y bueno, ahí se narra lo que nos interesa a nosotros, es el viaje que hace el señor Ocho Venado Garra de Jaguar, que es el señor del señorío de Tututepec, que hace un viaje de naturaleza militar y religiosa a la laguna de Términos, al otro lado, es decir, a la laguna de Términos en la costa de Campeche. Y ahí se habla, bueno, como ustedes lo están viendo, por medio de los dibujos, se habla de cómo este señor Ocho Venado, junto con su séquito, el señor Ocho Venado Garra de Jaguar, se traslada de la Costa Chica de Tututepec hacia la laguna de Términos, pero lo hace por vía acuática. Es decir, ahí vemos cómo se traslada, aquí vemos cómo se traslada en canoas, y esto es lo que nos interesa fundamentalmente, porque ahí aparece una de las formas utilizadas por los habitantes prehispánicos para internarse en el agua, ya sea en ríos, lagos y en el mismo mar. Entonces aparece la canoa, que es la canoa monoxila, el tronco ahuecado, que es una de las primeras formas universales con las cuales el hombre comienza a navegar desde tiempos prehistóricos, ¿no? Y ahí narra entonces cómo se trasladan canoas por ríos, canales, lagos, lagunas que estaban a lo largo de la costa de Oaxaca y también de Guerrero. O sea, en la costa de Guerrero y de Oaxaca era un sistema fluvial interconectado. Es decir, tú podías navegar, por ejemplo, te metías en la laguna, algo así como si entraras en la laguna aquí de Tres Palos, aquí hacia el oriente de Acapulco, y esto tenía conexión mediante canales, con ríos. No digo que sea necesariamente así, es un ejemplo, ¿no? Con las diferentes lagunas. Por ejemplo, otra de las importantes lagunas de la Costa Chica de Guerrero, pues Chacagua, ¿no? Pero sí es real, maestro Marcelo, porque, por ejemplo, si uno toma un vuelo, ya sea de Ciudad de México a Colombia o de Acapulco a otro lugar, ¿no? Que no sé si hay hacia el sur, creo que no. Pero si uno viaja a América Latina o América del Sur, como va siguiendo toda la costa, y si vas en la ventana puedes ir viendo cómo los canales se van conectando. Sí, así es. Y eso es a la fecha del día de hoy, que de por sí ya hay un daño, ¿no? Ha mermado mucho, sí. En aquel momento debió haber sido más fácil. Sí, sí, porque bueno, ya saben, el crecimiento demográfico, sobre todo el crecimiento urbano, ¿no? Sí. Los asentamientos urbanos han pues acabado con esta relación. No en todos los casos, pero sí en la mayoría. Entonces ahí vemos cómo se traslada, y también vemos en la siguiente página que ustedes están viendo ahora, cómo se trasladaba en canoas y también pasaban a las aguas de las grandes olas que menciona, donde hay peces que cantan, y que la interpretación de ese dibujo que se hace es que las aguas de las grandes olas eran el mar, y donde había peces que cantan. Bueno, ¿qué peces cantan? Hoy en día, pues lo sabemos, bueno, es un conocido de todo, pues son las ballenas, el canto de las ballenas, ¿sí? A las cuales alude el Códice Nutal. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos es un viaje de naturaleza ritual y religiosa y militar desde Oaxaca a la laguna de Términos por canales, lagos, lagunas, ríos y también por el mar, porque no siempre podían comunicarse todos estos elementos, ¿no? Los canales con las lagunas,
porque a veces había interrupciones, se interrumpían por tierra, entonces tenían que salir al mar para continuar su viaje. Entonces estos dos antecedentes que menciono, repito, la navegación prehispánica maya en las costas, no aquí en el Pacífico, ahora vamos a ver porque hay otro detalle, pero en el Golfo y la costa de Centroamérica. Y la segunda es la parte esta que menciono yo, que para nosotros ha sido importantísimo encontrar este testimonio de navegación prehispánica en las costas, bueno, Guerrero y de Oaxaca, principalmente la costa de Oaxaca, pero bueno, también abarca la parte de Guerrero, ¿no? Bien, entonces dicho esto... Me queda una duda ahí, ¿no? A ver. Esa cuestión de las ballenas, bueno, los peces que cantan, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tan adentro se tiene uno que meter al mar para encontrar ballenas que sean así? Porque las que vienen a la bahía, creo que no... ¿Esas no cantan? No sé, pues es que no sé. Habría que preguntarle si alguien que los... Porque vienen seguido, ¿no? En la temporada. Sí, claro, aquí frente a la quebrada, Sí. ahí llegan. Pero yo nunca me he percatado si realmente se escuchan o alguien que los grabe si se escucha cuando están aquí. Yo no sé, pero yo sí sé que hay grabaciones por el Instituto Wood School de Estados Unidos. Ellos sí han trabajado sobre esto. Y bueno, esto es una buena observación la que tú haces, porque esto es una especulación que hacemos nosotros. Ajá. ¿Qué otro pez? Bueno, en este caso no es un pez, es un mamífero. Pero ¿cuál otro hay que cante, que sepamos? Yo no tengo noticias más que de las ballenas, ¿no? Que se han hecho estudios sobre eso. Ahora se están haciendo estudios sobre los delfines también. Podría ser eso Sí, también. que podría ser también por ese lado. Pero bueno, entre uno y otro, lo cierto es que aquí, como ustedes pueden, en la página del Códice Natal aparecen, y ahí está el dibujo del pez, como pueden ver, con el glifo, ¿no? Que señala que, bueno, canta o habla, que era ¿cómo les diré? Las formas que se utilizaban, la hermenéutica que se utilizaba para significar diferentes aspectos en el caso de los códices, ¿no? Como por ejemplo, para dar un ejemplo, el cerro, que se hacía un pequeño dibujo de un cerro que designaba un lugar, sobre todo lugares sagrados, etc. Bueno, entonces, siguiendo este razonamiento, pues encontramos que la pregunta tiene una respuesta afirmativa. No solo esto, sino que hay un trabajo también, que ese me llamó la atención, porque hay un trabajo que no me acuerdo yo, de un profesor investigador del Museo del Templo Mayor, Emiliano Ricardo Melgar Tizot, que menciona que los mayas también realizaron también en canoas, pero que se cruzaron por Tehuantepec al Pacífico. Y de ahí desarrollaron la navegación hacia Sudamérica, navegación comercial. Porque hay que mencionar que así como en el caso del Códice Natal, la navegación tiene una motivación militar, política también podríamos decir, y religiosa, en el caso de los mayas es fundamentalmente comercial. El comercio es el que detona y el propósito de estos viajes desde, en el caso de Palenque, hacia Centroamérica y, según este investigador, desde Tehuantepec hacia Sudamérica. Ahora bien, pero lo cierto es que esto no acaba ahí, porque encontramos estos testimonios que a mí me pusieron muy contento, porque dije, bueno, no estábamos hilando en el aire, ¿no? Hay razones para esto, pero al mismo tiempo encontramos trabajos, estos sí, trabajos muy importantes de dos investigadores, Dorothy Hosler y Michael Dewan, que hablan este es bien importante, de navegación, pero ya no hablaríamos como navegación de cabotaje, que es lo que hemos hablado hasta ahora. Es decir, me explico, ¿qué es navegación de cabotaje? Miren, hay dos maneras de navegar. La primera es cuando navegamos a la vista de la costa. Y se llama de cabotaje porque navegamos de cabo en cabo. Un cabo es una saliente de la tierra en el mar. Entonces yo estoy en este cabo, miro para allá, veo otra saliente, entonces hacia ahí me dirijo y así la voy llevando. De cabo en cabo, por eso navegación de cabotaje a la vista de la costa. Pero la cuestión es que cuando ya no vemos la costa, entonces ¿cómo nos guiamos? Bueno, la única manera de guiarte es por el sol y las estrellas. Por eso se habla de navegación de altura.
Entonces, en estos trabajos de Hosler y Dewan, se habla, fíjense, de navegación, y prácticamente podríamos hablar de navegación de altura, porque se habla de navegación desde las costas de Ecuador a las costas del occidente de México. Es decir, todo lo que sería la costa de Jalisco, Sinaloa, principalmente estos dos estados. Bueno, parte de Colima, obviamente, ¿no? Entonces llegaba, es más, se habla, en estos trabajos se habla de que antiguos habitantes de la provincia de Zacatula, o sea, de la cual estamos hablando ahora, y más bien del poblado, de la provincia y del poblado de Zacatula, que estaba donde hoy es el puerto de Lázaro Cárdenas, en la desembocadura del río Balsas, hablan mediante historia oral, pero relatos antiquísimos donde dicen que llegaban habitantes del sur y que se quedaban varios meses esperando a que el tiempo fuera favorable para poder regresar al sur, y que venían en balsas, o sea, en barcos. ¿Cómo eran estas balsas? Miren, hay un antecedente muy importante, más bien un testimonio muy importante, que son los viajes de un viejo conocido nuestro, de Vital Alzar. Este hombre hace 3 viajes, siguiendo a Thor Heyerdahl, ¿no? Hace 3 viajes en balsa desde Ecuador a Australia. En balsa. Se dice fácil, pero hay que hacerlo. ¿Y qué es lo que él hace? ¿Cómo hace la balsa? Reproduce la tecnología de estas balsas. Es decir, se mete a la selva en Ecuador, hacia la zona del Amazonas, y ahí cortan árboles de madera balsa, porque se dice que con estos árboles se hacían las balsas. Y eran árboles enormes, estamos hablando de árboles de metro y medio de diámetro. Entonces ponían alrededor de 5 a 7 de estos árboles alineados, y el árbol que iba en el medio era más largo, o sea, la balsa terminaba prácticamente en punta. Los amarraban, ¿no? Y sobre eso construían una pequeña caseta para resguardarse del sol, en fin, llevar la comida, el agua, etcétera, etcétera. Y con eso llegaron, de acuerdo con estos testimonios, a la zona del occidente de México. Ahora bien, ¿cómo sabemos que estos viajes se hacían directamente? Es decir, ¿hacían o no hacían escalas? Aparentemente no las hacían. Esto es una cuestión que hay que dilucidar con mucha mayor precisión, porque pues aventarte un viaje desde Ecuador hasta la costa de Colima o de Sinaloa sin escala, pues bastante, y más en aquellas épocas, ¿no? Pero lo cierto es que ellos demuestran de que los viajes prácticamente eran directos, porque encuentran metalistería, es decir, pequeñas piezas de metal, como por ejemplo cascabeles, cencerros, pequeñas caritas, ¿no? Pectorales de cobre, y los encuentran hasta las costas del occidente de México. Es más, esas piezas, hay una colección de esas piezas en el Museo Regional de Jalisco, en Guadalajara. Yo cuando hice un viaje a Barra de Navidad para lo del Galeón de Manila, para la conmemoración de la salida de la expedición de Legazpi hacia Filipinas, de regreso, mi intención fue pasar por Guadalajara y llegar a este museo, pero ya no me dio tiempo. Entonces, bueno, me quedé con ese pendiente, pero lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Entonces, según estos investigadores, se encuentra estos objetos de metalistería, orfebrería, podríamos decir hoy en día, solamente ahí y no en los puntos intermedios, lo cual les hace pensar a ellos de que no hubo un contacto, no hubo una relación de estos viajes con diferentes puntos en tierra firme, ya sea en Centroamérica como en México de hoy. Entonces, con eso demuestran ellos, bueno, según esto, se demuestra esta navegación, y cómo que coincide con las versiones de Zacatula, donde decían que la gente mayor, los abuelos que contaban, ¿no?, de tiempos inmemoriales, que llegaba gente del sur, ¿no?, a la zona de Zacatula, y se quedaban ahí, lo que comenté hace un momento, se quedaban durante bastante tiempo esperando que pues pasara la época de huracanes, para que el tiempo mejorara.
La navegación, por cierto, se menciona con toda claridad que la navegación de Sudamérica hacia México era relativamente sencilla. ¿Por qué? Porque los vientos en Sudamérica, los vientos son del sur. Entonces impulsan las embarcaciones hacia el norte. Es la corriente de Humboldt. Hacia nosotros, y aparte, claro, la corriente de Humboldt, ¿verdad?, que viene de la Antártida, bordea América del Sur y luego se dirige hacia Asia. Nosotros tenemos un equivalente en la corriente de California, que es la que usaban los galeones, que es la que viene de la corriente del Río Negro, que cruza el Pacífico, que usaban los galeones que venían de Manila para acá, pega contra el continente americano y baja con el nombre de corriente de California y luego da la vuelta, se dirige al oeste, pasa más o menos por Clipperton, por Isla Clipperton, y de ahí derechito hacia Filipinas. Entonces esa corriente la usaban tanto los galeones cuando venían de regreso con la corriente de California como cuando se iban, porque llegaban a la altura de Clipperton a los 10, 13 grados de latitud norte y de ahí viraban al oeste y vámonos derechito. Bueno. De hecho, maestro Marcelo, que está la nota, ¿no?, ahí, que estas corrientes, los vientos alisios, ¿no?, y contralisios, sí, en el Pacífico y también en el Atlántico, se ven amenazadas por el cambio climático. Sí, bueno, eso es un tema... Y es algo que han acompañado, bueno, son, no sé cómo llamarlos, elementos geográficos, ¿no?, de la naturaleza que han acompañado a la humanidad, sí, durante milenios. Y que ahora están en... Sí, que ahora podrían... Sí. De hecho, se habla, y no quiero alarmar, pero se habla de que este año va a estar la cosa más intensa porque el fenómeno del Niño va a ser mucho más intenso. Y si desaparecen, o llegan a desaparecer muchas de estas corrientes, pues las condiciones del clima serían más severas, sobre todo hacia el norte, ¿no? Por supuesto, sí, porque no olvidemos que las corrientes regulan el clima. Sí. El ejemplo mejor es la corriente del Golfo, el Golfo de México, que sale al Atlántico, sube, y si ustedes ven, calienta, porque es una corriente cálida, calienta Europa durante el invierno. Sí. Por ejemplo, los grandes fríos que se dan a la altura de Nueva York, sur de la parte de Canadá, que son unas tormentas, bueno, las hemos visto, ¿no?, unos fríos tremendos. En Europa no pasa. ¿Por qué? Porque está la corriente del Golfo que calienta, por así decirlo, valga el término, toda esa zona. Mientras que, como se abre hacia Europa, entonces no calienta la parte de América. Entonces, esto es bien importante. Por cierto, quiero hacer la mención de que cuando hablamos de vientos alisios, son vientos constantes. Sí. Es decir, no son ráfagas, o sea, un viento que de repente sopla y luego no sopla. No, estos son vientos constantes. Entonces, los navegantes, en el caso ya navegantes durante el periodo colonial, claro que buscaban estos vientos porque era casi un motor seguro para llegar a donde iban, ¿no? No siempre los encontraban. Bueno, pero volviendo entonces al tema. Entonces, con estos testimonios, nosotros nos atrevemos a afirmar que evidentemente sí hubo navegación prehispánica en las costas de Guerrero. Hay que profundizar en esto, es decir, todavía hay mucha tela de donde cortar. Ahora bien, ¿cómo eran estas embarcaciones? En el caso de las canoas monoxilas, bueno, ahí aparecen en las ilustraciones que les presentamos aquí, ahí las pueden ver. Era un tronco ahuecado. ¿Cómo se hacía? Se quemaba una parte del tronco, se volteaba, ¿verdad? Y luego se rascaba la ceniza y así iban haciendo el hueco, ¿no? Y había dos tipos de canoas. Por ejemplo, Mariana Favila menciona que había dos tipos de canoas. Una era una canoa con puntas romas, como se ve aquí en la ilustración, y la otra era una canoa con las dos, tanto la proa como la popa, aguzadas. Eso era, digamos así, la generalidad que se utiliza, de las canoas que se utilizaban en estos menesteres. Ahora bien, quiero mencionar aquí que se enriquece este asunto, y Mariana Favila es un aporte fundamental, porque ella describe con gran precisión una ruta fluvial que poco se sabe de ella, que era la ruta del río Balsas, que unía el altiplano de México. Bueno, el río Balsas viene desde Puebla, ¿no? Pero pasa por ahí y va a dar a lo que era Zacatula, es decir, va a dar a la desembocadura que está situada entre Michoacán y Guerrero. Y entonces ella menciona, hace un gran trabajo, de que este río era utilizado como una vía fluvial prehispánica. Y dice que, por ejemplo,
el tipo de embarcaciones que se utilizaban eran estas canoas y aparte las balsas, de ahí el nombre del río, las balsas, es decir, un conjunto de maderos unidos por cuerdas, al que le ponían por debajo, le ponían calabazas para aumentar la flotabilidad. Entonces eso se utilizaba tanto para navegar en el río como para atravesarlo, en diferentes pasos que eran necesarios. Por ejemplo, ahí se subía la gente a las balsas y las mulas, los burros, los caballos, los amarraban a la balsa y con la cabeza la ponían sobre la balsa, o sea que el caballo iba con la cabeza sobre la balsa, iba nadando y ayudaba a empujar, porque las balsas eran impulsadas por indios, pueblos originarios que nadaban y a nado cruzaban el río o bien transportaban la balsa. Entonces, Mariana Favila hace este aporte importantísimo que a nosotros nos ha servido mucho para explicarnos por qué la construcción naval ya en la época colonial se desarrolla en Zacatula. Es decir, ¿cómo es posible que hicieran eso? ¿Cómo llegaban hasta ahí? Y bueno, precisamente, y hay constancia de que los españoles utilizaron este tipo de, más bien dicho, esta vía fluvial. Lo tomaron de los pueblos originarios que así lo hacían. El río Balsas había ciertos puntos que eran centros comerciales y de distribución del comercio, como por ejemplo lo que ahora es Mezcala, Tepecuacuilco. O sea, en diferentes lugares había centros urbanos, por así decirlo, que servían para la distribución, la compra-venta de mercancías, el intercambio de mercancías, de personas, etcétera. Y esto estaba perfectamente regulado. Cuando el Balsa se encañona, o sea, porque no, la gran ventaja del río Balsa es que tiene todavía, circula por planicies. Entonces, era una especie de franja verde, porque en esas planicies los habitantes originarios pues cultivaban, ¿no? Se podía cultivar maíz, chile, frijoles, etcétera, todo la dieta, toda la alimentación que se utilizaba en aquella época se cultivaba ahí. Y cuando el Balsa se encañona, es decir, que pasa por cañones cerrados, ¿no? O bien donde hay desniveles, donde hay cascadas, pues ¿qué hacían? Pues pasaban a la tierra, entonces caminando pasaban ese obstáculo, digámoslo así, luego subían otra vez y vámonos, y seguía la navegación. Entonces, esto repito, nos dio una explicación, porque bueno, llegar a Zacatula, pues en aquella época no era como ahora, que tomabas el autobús y llegas a Lázaro Cárdenas, ¿no? O sea, era un viaje larguísimo, lleno de complicaciones. Entonces, ¿cómo es que se empieza a desarrollar los primeros barcos por ejemplo, la primera expedición que zarpa de la Nueva España para Filipinas es la de Álvaro de Saavedra Cerón, que sale en 1528, y los barcos se construyen ahí, en Zacatula, y luego los llevan a Zihuatanejo para terminar la arboladura, los mástiles, etcétera, y de ahí salen rumbo a Filipinas. Por cierto, hay que mencionar que el viaje fue un desastre, se acabó en una catástrofe porque el regreso, porque ¿cuál era una de las motivaciones de estos viajes? Pues entre otras, establecer el contacto con Asia, por las riquezas de China sobre todo, porque eso en Europa lo tenían muy presente. El mismo Cortés desde un principio quería llegar a las riquezas de Oriente, sobre todo de China. Entonces, construyen estos barcos en esa zona, y obviamente los insumos, porque la madera, no había problema, ¿no? Nosotros tenemos datos de qué tipo de madera se utilizaron. Nosotros para la construcción del medio casco de la nao San Pedro, que se construye ahí precisamente en Barra de Navidad, no en Zacatula, sino en Barra de Navidad, que está más arriba todavía, tenemos la lista de las maderas que se utilizan, y son maderas de México, obviamente no había de otra. Pero los insumos, por ejemplo, las cuerdas, las velas, la artillería, las balas, todo lo que era metal, los clavos, los goznes de las puertas, todo eso venía de Europa. Las velas eran de lino, mientras que las cuerdas eran de cáñamo. Entonces, ¿cómo hacerle? Todo eso llegaba a Veracruz, pero ¿cómo llevarlo hasta allá? Y una de las maneras precisamente era mediante la navegación fluvial en el río Balsa. Ya después, con la introducción que hacen los españoles del caballo, de las mulas, y luego aparece la rueda, entonces
este transporte se traslada de la vía fluvial a la vía terrestre, porque es más rápido, es menos, ¿cómo les diré?, menos accidentado, ¿no? Aunque costó mucho trabajo, o sea, no estaba la carretera México-Acapulco, costó mucho trabajo ese viaje. Aparte, los primeros viajes no se hacían como ahora, por la cañada, bueno, por donde pasa la autopista o bien la carretera federal. No. Y luego para acá, no, los viajes entraban por el lado venían de Tasco, luego pasaban a Tepecuacuilco, iban a dar hasta Chilapa, por cerca de Chilapa, y de ahí iban a dar hasta el Papagayo, y luego bajaban a la costa del Pacífico y luego hacia Acapulco. O sea, era la vía larga, como diríamos actualmente. Entonces, repito, esto nos puso muy contentos, porque entonces empezamos a entender cómo es que se desarrolla la construcción naval en esta parte del Pacífico mexicano. Y me refiero a esta parte porque la otra parte de lo que mencioné antes, Tehuantepec, lo que llamaron el astillero del carbón. Ahí, bueno, Cortés mandó a hacer barcos ahí para, precisamente, siguiendo el ejemplo, yo digo, de los pueblos originarios que traficaban o comerciaban desde Tehuantepec hacia Centro y Sudamérica. Cortés, lo mismo, manda a hacer barcos para establecer un comercio de quesos y carne negra. Ojo con esto, carne negra, ¿cuál era la carne negra? Pues los esclavos. Precisamente cuando grabamos con Nadia sobre los afrodescendientes se me pasó este detalle, que no es precisamente una denominación muy agradable, ¿no? Esto de la carne negra pues es bastante triste, pues, pero bueno, así era, ¿no? Entonces, está la parte de Tehuantepec. Ahí hay que decir que los insumos llegaban a Tehuantepec por el río Coatzacoalcos. O sea, los insumos llegaban a Veracruz en barco, de ahí con otro barco, el mismo barco lo llevaba a Coatzacoalcos, y ahí subían por el río hasta llegar al municipio de Matías Romero, en la Sierra de Oaxaca, donde termina el río Coatzacoalcos, y de ahí por tierra lo pasaban a Tehuantepec. Entonces, esa es una parte, digamos, en el Pacífico Sur mexicano. Pero en la parte norte, es decir, de Zacatula hacia arriba, o sea, del Balsas hacia arriba, también se desarrolla la construcción naval. Hay construcción naval, repito, en Zacatula y, bueno, en Barra de Navidad, que es donde se construyen los barcos de la expedición de Legazpi, que es muy importante esta expedición porque ahí, de los 5 barcos que se construyen ahí, uno, el San Pedro, es con el que regresa, más bien dicho, con el que encuentra el camino de regreso de Manila a Acapulco, Fray Andrés de Urdaneta. Hay que tener en cuenta, una pequeña nota al pie de página, tardaron 40 años buscando ese regreso y no podían encontrarlo. En ese lapso se perdieron en el Pacífico 3 expediciones, desaparecieron, porque no podían encontrar hasta que Urdaneta encuentra. Pero eso es otra historia, ¿no? Eso ya vamos a hablar en detalle sobre esto. Entonces, a grandes rasgos, nos encontramos con estos testimonios que prueban esta actividad marítima, si me permiten la expresión, de cabotaje, pero en algunos casos, por ejemplo el caso de Sudamérica, yo hablaría de navegación de altura desde Sudamérica a la costa occidental de México. Pero bueno, por sí, la distancia, ¿no? Sí, por la distancia. Y porque, sí. Ahora, ¿cómo se guiarían? ¿Conocían las estrellas? Porque estamos hablando de los incas, ¿no? O de los aymaras, que son los 2 grandes grupos de la zona de los Andes en Sudamérica. De hecho, cuando mencionó lo de que se habían encontrado estos objetos metálicos, ¿no?, a lo largo de toda la costa, también hay evidencia de que Teotihuacán o el comercio teotihuacano llegó hasta América del Sur. Sí. El jade verde, si no me equivoco. Sí, el jade, principalmente las piedras verdes. Ajá, de Teotihuacán. Sí. Eso qué bueno que lo podrían haber seguido igual, porque no estamos tomando en cuenta el tapón del Darién. Ah, claro. ¿No? Sí, o sea, claro. las cuestiones geográficas que podrían haber dificultado atravesarlo por tierra, el mapa, entonces... Qué bueno que mencionas eso, precisamente eso, ¿no? Porque tanto el tapón del Darién, la selva del Darién, que pues no sé si ahora ya la hayan abierto, pero fue un obstáculo infranqueable, de lo hecho, sigue siendo. La carretera panamericana se corta ahí y lo continúa cuando termina. Sí. Se corta ahí, y había otro obstáculo en la zona de Costa Rica, al sur de Costa Rica, la selva del Chocó,
Entonces estos eran dos obstáculos prácticamente infranqueables. Bueno, el caso del Darién lo sigue siendo, aunque con este asunto de la migración, ahí los migrantes empezaron a pasar. Sí, se han pasado. Sudamérica, pero... Bueno, Chino nos decía que en Canadá él conoció migrantes que habían atravesado el tapón del Darién. Sí, los hubo, sí. Claro que sí. Por cierto, con unos costos altísimos, ¿no? Sí. Porque es una zona muy difícil, muchas enfermedades, fiebres, en fin, ¿no? Es muy complicado. Pero lo cierto es que se logran estos contactos vía marítima y a nosotros pues nos dio un gran gusto porque, insisto, no nos explicábamos cómo es que se producían, es decir, se construían barcos, de dónde salían los insumos, cómo hacían para llevarlos. Claro, también los llevaban por tierra, pero era meses, por así decirlo, a veces varias semanas y a veces hasta un mes, 2 meses para llegar. Entonces tenía que haber otra manera de hacerlo y precisamente encontramos la vía de balsas, que nos pone al tanto Mariana Favila, un espléndido trabajo, ahí ya lo están viendo ustedes, que nos pone a reflexionar sobre esto. Es decir, a reflexionar en qué sentido. Yo creo que hay que seguir trabajando sobre esto. Sí. Si no me equivoco, creo que también Humboldt menciona que él cruza el Balsas, ¿no? Sí, sí, claro. Balsa. En una balsa, sí. Claro, en una balsa esta que decíamos, ¿no? De troncos con calabazas abajo para darle mayor flotabilidad, jalada por indios, por gente que nadaba, ¿no? Inclusive ayudados por los caballos o los burros que los ponían atrás a nadar para poder cruzar el Balsas. Por supuesto que el Balsas no era lo que es hoy, era mucho más caudaloso. A mí me tocó algo muy triste, porque allá por los años 70, principios de los 80, fuimos a San Agustín Huapan. Por cierto, San Agustín Huapan era otro de los centros comerciales junto con Tepecuacuilco y Mezcala, que a la orilla del Balsas, donde se distribuían mercancías y se generaba comercio ahí. Y ahí fuimos, y entonces, bueno, un calor, una pobreza terrible, una de las zonas más pobres del estado de Guerrero, junto con la montaña, terrible. Ahí, pues, no había agua. Lo único que había para tomar y al tiempo eran refrescos y cerveza, porque eso sí, el agua no llegaba, pero los refrescos y la coca, esa sí llegaba, ¿no? Y entonces estábamos ahí y de repente dijimos, no, pues, con un calor tremendo, ¿no? Y entonces dijimos, vamos a meternos al río. Y ahí en eso estábamos y escuchamos una detonación fuerte, así, ¡boom! Bueno, ¿qué pasa? Y otra, y no sé qué. Y entonces le preguntamos a una persona que nos acompañaron ahí, la gente del lugar, son de una hospitalidad. Estaban pescando. Estaban pescando con dinamita. O sea, en los años 80 del como en Red Dead pasado. Redemption. Sí. Imagínate lo que provocaba eso, porque ahí acaba con todo. Los grandes, los chiquitos, los más chiquitos, los huevos, todo se acababa. Y todavía seguían en eso. Y entonces les preguntamos a las personas, bueno, ¿por qué hacen esto ustedes? O sea, ¿ven? Y dice, sí, pero es que no tenemos de otra. Sale más barata la dinamita que ¿Cómo le hacemos si no? El anzuelo y la cuerda. Sí. Y aparte, pues, bueno, mataban a todos, entonces salían muchos peces, porque al matarlos salen a la superficie, entonces ahí los agarra. O sea, era una cosa bastante sencilla. Yo creo que eso ya, espero que... Bueno, eso no mucho tiempo después ya se fue cancelando, lo fueron prohibiendo. Más bien, no es que lo fueron prohibiendo, fueron convenciendo a la gente, la fueron educando, porque tampoco la gente... yo recuerdo en el caso de la Sierra Guerrero, cuando nos encontrábamos, por ejemplo, que bajaban árboles, ¿no? De diámetro muy pequeños, árboles jóvenes, y decíamos, oye, ¿cómo estás cortando estos árboles? ¿No? Hay que cortar árboles grandes, en fin, sí, pero ya no hay, maestro. Entonces, si no cortamos estos árboles, ¿de qué vamos a vivir? O sea, esto es un problema que no es tan sencillo. Si no cortan árboles por maldad, porque son malos, porque no les gusta el bosque, no, es porque no tienen otra posibilidad de vida. Así es esto. Ahora ya han cambiado un poco las cosas, se ha desarrollado esto de otra manera. Bueno, entonces, a grandes rasgos es lo que tenemos hasta ahora. Habría que estudiar, por ejemplo, tenemos numerosos vestigios prehispánicos en la costa de Guerrero, petroglifos sobre todo, aquí mismo en Acapulco. De hecho, hay algunos petroglifos rumbo a pie de la cuesta que están a la orilla del mar. Sí, y que es muy difícil acceder, pues bajando el risco, y la única forma que hace sentido es que llegaran
Así es. Por mar. Sí, bueno, aquí en el hotel, Pues creo que en la Roqueta también hay, ¿no? En la Roqueta, hay en Puerto Marqués, en fin, o sea, entonces bueno, pero está un poco más adentro, pero por ejemplo, en Atoyac, arriba de Atoyac, en La Pintada, ahí hay muchos petroglifos, ¿no? Entonces habría que estudiar esto también, no se ha estudiado todavía bajo esta perspectiva, a ver si podemos encontrar ahí testimonios de esta actividad marítima prehispánica en las costas de Guerrero. Una vez, maestro Marcelo, y no queda para la anécdota, a la página del museo llegó un señor que era de España, no un español, y comenta, museo naval, ¿no? Con interrogantes. Dice, tendrán muchas naves, no, dice, tendrán muchos navíos prehispánicos seguramente. Que por qué, y luego comenta las imágenes, ¿no? Los modelos, que por qué reproducimos modelos que son de España. Sí, dice, ¿dónde están sus modelos, no? Bueno, pues sí. Pero algo que tal vez sí haría falta en el museo es tener una canoa monoxil. Estaría interesante porque en Irlanda tenían, no en el Museo Naval, de hecho, tenían, no me acuerdo bien si era el de historia natural, pero tenían una canoa gigante que era original. Sí. Sí, era una canoa monoxil. Ahí pues hicimos algunos intentos de tener eso. Hay una de estas en el Club de Yates. Una canoa monoxil, sí. De hecha de un tronco, ahuecado, de una sola pieza. Pero bueno, ahí sugerimos que se donara al museo, pero no nos hicieron mucho caso. Y había otra aquí en las hamacas, donde llegan los pescadores, que ahora son cayucos, pero de fibra de vidrio, ¿no? Pero ahí había una canoa monoxila de madera, hecha de un tronco. Entonces yo inicié algunas pláticas porque había que hablar con los pescadores, en fin, pero no prosperaron, o sea, es un poco complicado. Ahí hay que llegar sobre todo con gente de ahí, platicar, convencer, y es correcto, ¿no? Porque es parte de su patrimonio también, ¿no? Aunque bueno, al final ya no supe, no sé, fíjate, no he ido a ver si esa canoa existe después de Otis. No, y bueno, yo no la he visto. Creo que ya no, porque ya no la he visto. Sí. Pero se veía de la costera ahí bien. Y bueno, y para cerrar el comentario de lo que pues dijo, ¿no? El señor. Bueno, en primera no me sorprende, ¿no? Pues son herederos del fascismo, sí. Y en segundo Admirador lugar, Isabel Díaz Ayuso. No. Y en segundo lugar, pues lo que no toma en cuenta es esta cuestión de la expresión americana que bien mencionamos, ¿no? En algunos otros programas, y la conjunción de saberes que hay entre los constructores navales castellanos y los indígenas. Sí, claro, pero aparte a ellos se les hace fácil, dicen, no, es que son barcos españoles y que no sé qué tanto. Bueno, sí, correcto, los ingenieros eran españoles, pero la mano de obra, los españoles no se metían al monte a cortar los árboles y sacarlos, que es una tarea pero durísima. Tampoco se metían a cerrar los troncos para sacar las tablas, eso no lo hacían. Y muchos maestros, carpinteros, por ejemplo, cuando utilizaban forros de plomo para los barcos, le ponían planchas de plomo. ¿Y quiénes eran los únicos que sabían, le decían, tirar el plomo? Los organistas. Porque los tubos de los órganos son de plomo. Entonces estas personas sabían cómo hacer una plancha de plomo, luego curvarla y hacer un tubo. Y entonces los utilizaban para los forros de los barcos. Como podemos ver, la tecnología, en el caso de América, o sea, más concretamente en el caso de México o de Nueva España, pues sí, venía de España, pero ¿de qué otro lugar podía venir? Ellos son los que cruzan el océano, no fueron ni los mayas ni los aztecas. Volvemos a lo mismo, ¿por qué no tenemos nosotros, o por qué no tuvimos nosotros toda esa tecnología? La vela, por ejemplo. ¿Por qué no hubo navegación a vela hasta donde sabemos, salvo en el caso de estas balsas que venían del Ecuador? Por cierto, a mí se pasó a comentar esto, que eran impulsadas no solo por las corrientes, sino por pequeñas velas que hacían de juncos, de totora, que le llamaban, así como los chinos, ¿no? Entonces, ¿por qué eso no prosperó? Pues sencillamente, porque desde nuestro punto de vista, porque nosotros los americanos no necesitábamos salir de nuestra tierra para conseguir, como los europeos, dos cuestiones básicas: materias primas y mano de obra. O sea, materias primas y esclavos. Eso no lo necesitamos, todo lo teníamos aquí. Entonces, esto, lo que dice este señor, que ya no me acuerdo cómo se llama, ya tiene un rato de eso, pero sí.
Bueno, cada quien tiene derecho a opinar, ¿no? Pero yo pienso que es una visión totalmente desfasada de la realidad y de la historia, ¿no? Eso es a grandes rasgos. Bueno, yo no sé, aquí yo iría ya cerrando este tema. Repito, es un tema apasionante. Y que vamos a volver a él, porque de él se desprende la donación que hizo el museo del Códice Xuxenotal, de una copia, ¿no?, del facsímil, a la escuela primaria progresista, que abrieron un museo escolar, ¿no? Escolar en Tututepec, Oaxaca. Sí, eso. Bueno, vamos a hacer un programa sobre eso. Sí, entonces este museo, mejor dicho, este video es un preludio a ese video. Así es, así es. Eso fue una gran experiencia, una maravillosa experiencia que tuvimos con las personas de Tututepec. Bueno, ya lo vamos a narrar con mayor detalle porque son una maravilla. Pero bueno, finalmente entonces con esto yo creo que culmino más bien este tema. Por cierto, repito, toda la bibliografía que aparece aquí, que bueno, ustedes lo tienen en las imágenes, todo eso se puede consultar como siempre en nuestra biblioteca. Es decir, nosotros no andamos recomendando libros que no existen o quién sabe cuándo los vayas a conseguir. No, todo se basa en la documentación principalmente que tenemos y en algunos casos de internet, ¿no? Porque bueno, hoy en día no es imprescindible esta herramienta. Entonces, una vez más, creo que ya vamos cerrando. Sí, entonces vamos cerrando. Muchísimas gracias por su atención a nuestro programa, por su seguimiento que le dan, por su apoyo. Volvemos, los likes, compartan estos programas con sus amigos, con su familia. Es una gran ayuda para nosotros el que que retomen estos temas para difundir la historia marítima de Acapulco y del Pacífico mexicano, que no es una materia muy difundida en general, por esta razón que hablábamos, ¿no? O sea, coloquialmente nosotros decimos, lo que pasa es que en América no tenemos barcos porque los españoles se fueron con todo y barco, se llevaron todo. Eso es una manera un poco jocosa de referirse a este problema. Bueno, una vez más, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima, hasta pronto.